We're going to talk today about the end of the Middle Ages and the Dark Ages. Vamos a hablar hoy día del fin de lo que es la Edad Media o la Edad Oscura. When God said, "Let there be light." Cuando Dios dijo que sea la luz. And it is the story of the Reformation. Y es una historia de la Reforma. But of course, this Reformation might need to be fought all over again. Pero puede ser que esta reforma tenga que hacerse otra vez de nuevo. These were the parents of Martin Luther. Estos eran los padres de Martín Lutero. Now he was born in 1483 Y él nació en el 1483 to Hans and Margareta Luther. al señor Hans y a la señora Margareta Lutero. Now, when you look at these images, what comes up in the mind? Ahora, cuando ustedes miran a estas imágenes, ¿qué se imaginan? Isn't it poverty, ¿No les parece a ustedes pobreza, hardship, dificultades, suffering? sufrimiento? These are the images we see in these faces. Estas son las imágenes que vemos durante este periodo. They were very hard-working people, Estas eran personas que trabajaban duro strict disciplinarians, y tenían una disciplina dura para sus hijos and they were proud to send their son to the university. y estaban orgullosos de enviar a su hijo a la universidad. And there he was educated as Y a ahí- divine of the Roman Catholic Church. Y ahí él fue educado como una persona que iba a trabajar en la Iglesia Católica, un enseñante. He was a brilliant scholar, Y él fue un estudiante muy bueno, so they sought him to be a lecturer, a professor at Wittenberg. así que le buscaron para que fuera profesor a Wittenberg, Because in those days it was fashionable to create universities based on religious enterprises. porque en esos días estaba a la moda de crear universidades que estaban basadas sobre conceptos religiosos. And Martin Luther was preaching at this very church here Y Martín Lutero estaba predicando en esta mismísima iglesia and teaching at the university at Wittenberg at the same time. y enseñando a la Universidad de Wittenberg al mismo tiempo. If we go into this church, this is a replica of the pulpit from which he preached. Ingresamos en esta iglesia y ahí está una copia del púlpito donde él predicaba. And if you look at the streets of this little town, Y si ahí miran a las calles de este pequeño pueblo, to this very day they are still very similar to what they used to be then. hasta la fecha aún están muy parecidas a lo que solían ser en esos entonces. This is the inside of the church, Esto es el interior de la iglesia and these are the streets of Wittenberg. y esas son las calles de Wittenberg. And here is the plaque of the Wittenberg University, which operated from 1502 to Y 1815. esta es la plaqueta de la Universidad de Wittenberg que estuvo operando del año 1502 hasta el año 1817. Now, this was quite an impressive place. Ahora, este era un lugar impresionante. And if you go inside, it's quite large. Y si uno ingresa a este lugar, ve que es bastante grande. And even some modern universities would be proud to have buildings like this. Y también algunas universidades modernas serían orgullosas de tener construcciones como estas. Now, there was a man by the name of Tetzel, Hubo un hombre llamado Tetzel, who in this time when Martin Luther was a priest at Wittenberg, que durante este tiempo, cuando Martín Lutero era un sacerdote en Wittenberg, went around selling indulgences. él andaba por los pueblos vendiendo indulgencias. Now, the Pope in Rome had grand ideas of expanding St. Peter's. Ahora, el Papa en Roma tenía grandes ideas de expandir la Basílica de San Pedro, And he ran out of money. pero ya le faltó dinero. And so they decided to sell indulgences to raise money for the restoration of St. Peter. Así que decidieron vender indulgencias para recaudar dinero para restaurar la Basílica de San Pedro. And it was a huge venture. Y este fue un proyecto muy grande. It incorporated the state,
Y el proyecto incorporaba al Estado, the bankers, los banqueros and the private agents that were to sell the indulgences. y los agentes privados que tenían que vender sus indulgencias. So Tetzel went from town to town in Europe and Germany. He was in Germany. Así que Tetzel pasaba de pueblo en Europa y especialmente en Alemania. Él estaba en Alemania And he had donkeys laden with indulgence letters. y tenía a asnos que llevaban un montón, una carga pesada de cartas de indulgencias. And then these cases into which the money was to be Y placed. después estos cofres donde se tenía que poner el dinero. And this is one of them. Y este es uno de ellos. And the saying went that when the money falls into the case, then the soul will be released from purgatory. Y el dicho se decía que cuando el dinero ingresaba en el cofre, el alma por la cual ese dinero se daba hubiera sido librada del purgatorio y hubiera ido al cielo. Now an indulgence was not for this life, Ahora, una indulgencia no era para esta vida, but for the life to come. pero para la vida venidera. So you could buy an indulgence to free yourself from the consequences of sin in the afterlife. Así que uno podía comprar una indulgencia para liberarse a sí mismo de las consecuencias del pecado, esas consecuencias que iban a ocurrir en la vida después de la muerte. And you could buy one for yourself or for a relative. Y uno podía comprar una indulgencia por sí mismo o por alguien de su familia. And because the doctrine says that if you have sins that aren't fully compensated for in this life, Así que la doctrina en esos entonces decía que si uno tiene pecados por los cuales no ha habido pago o compensación suficiente en esta vida, and then you go to purgatory, una persona tiene que ir al purgatorio después de la muerte, where you spend X numbers of years suffering, donde esta persona pasa un número de años sufriendo, almost like they explained the sufferings of hell. así como explicaban también los sufrimientos del infierno. And there you were released then from this burden of sin. Pero en este caso, en el purgatorio, uno después de esta punición de años venía librado de los sufrimientos para ir al cielo. Now, nowhere in the Bible is there any doctrine about purgatory. Ahora, en ningún lado en la Biblia existe una doctrina que habla del purgatorio. This is a Roman Catholic tradition. Esta es una tradición católico-romana. Now, the book, The Story of Protestantism, Ahora, el libro La historia del protestantismo tells the story in detail. nos cuenta esta historia, este relato en detalle. Now, I love these old books. Ahora, me gustan mucho estos libros antiguos. You know, those that when you open them they smell moldy. ¿Saben ustedes de esos libros que cuando uno los abre aún saben un poco a rancio? Because they still contain the history as it really was. Porque ellos aún contienen la historia así tal como ocurrió. Today, the history books have been rewritten. Ahora, hoy en día, los libros de historia acerca de esos asuntos han sido reescritos. The encyclopedias have been changed. Las enciclopedias han sido cambiadas. And the Jesuit organization was very active in modifying the negative image of that time. Y la organización jesuita ha estado muy activa en modificar esa imagen negativa que existía en esos tiempos. So sometimes it is hard to find the truth unadulterated. Así que muchas veces es difícil encontrar esa verdad en su estado puro. It tells the story that Luther visited Rome in 1513, Nos cuenta la historia de que Lutero visitó a Roma en el año 1513 and he looked at the vast schemes of Pope Leo. y ahí se dio cuenta de los planes gigantes que Papa Leo tenía. And it tells the story of John Tetzel, the Dominican monk, Y cuenta la historia de Juan Tetzel, el monje dominicano, who carried these caskets on velvet cushions to go and collect indulgences. que tenía estos cofres donde se ponía el dinero y los tenía puestos bajo cojines de terciopelo. Interesting, the keys to the chest, Ahora, interesantemente, las llaves para estos cofres donde había el dinero, one was in the hand of Tetzel, una se encontraba en las manos de Tetzel, a second in the hand of the bankers, y la segunda se encontraba en las manos de banqueros, and a third entrusted to the civil authority. y la tercera llave estaba en la mano de las autoridades civiles. Now that is fascinating. That is church and state Ahora, esto es fascinante porque esto significa que la Iglesia y el Estado
and the economic units of a nation working together. Y las unidades económicas de una nación, estas tres unidades trabajaban juntas. The Church of Rome has always in those times controlled not only the state, but also the financial institutions of the world. La Iglesia de Roma en esos tiempos siempre controlaba no solamente el Estado, pero también los institutos financieros de ese tiempo. Tetzel would urge that indulgences are the most noble gifts of God. Y Tetzel decía que las indulgencias son el regalo más noble de Dios. And he would claim that you can have your sins pardoned even if you still intend to commit them. Y él alegaba que uno podía hasta recibir perdón para los pecados que intendía o quería cometer, que aún no había cometido. And that you could secure an indulgence even for someone that was already dead. Y que uno podía comprar una indulgencia también por alguien que ya estaba muerto. So when you listen to the cries of the departed and you hear them suffering in purgatory, Así que cuando uno escuchaba los gritos de él, los que se habían muerto y que ya estaban sufriendo en el purgatorio, then just think what your money can do. It can save these people from this suffering. piensen, decía Tetzel, lo que su dinero puede hacer, puede salvar a la gente de su sufrimiento. And he would sign these declarations with his own hand. Y Tetzel firmaba estos documentos con su propia mano. This comes from the history of the Reformation, one of the most famous books on the Reformation. Y estas citas vienen de un libro que se llama La Historia de la Reforma, uno de los más importantes y famosos libros sobre la historia de la Reforma. John Dowling tells a very interesting story of this time period. Otro autor, Dowling, nos cuenta un relato muy interesante sobre este periodo. Well, there was a man in Saxony. Ahora, hubo un hombre en una región alemana de Saxonia. I'll just summarize the historic page. This is the full quote. Aquí está la cita completa, voy a dar un resumen. And he went to Tetzel to bargain with Tetzel. Así que aquí él se fue con Tetzel para ver de tratar un poco con él en el nivel de comercios. He says, there's a little indiscretion, a little sin which I wish to commit. Y le dijo, mire, yo hay como un pequeño pecado que quiero cometer, que quiero hacer. Can you sell me an indulgence to pardon me for that sin which I still intend to commit? ¿Es que usted me puede vender una indulgencia para ya tener el perdón para ese pecado futuro que yo quiero hacer? And he said, I'll pay you 10 crowns. Y le dijo este señor, mire, yo le voy a dar 10 coronas, 10 monedas. Oh, Tetzel was a businessman. Pero Tetzel era un hombre de negocios. And so in the end they settled on 30 crowns. Así que llegaron al precio final, 30 coronas, 30 monedas. And then the gentleman went into the woods. Y después este hombre se escondió en la foresta. And he waited for Tetzel to come out of the city to the next one with all his laden donkeys. Y después esperó para que Tetzel, con sus asnos cargados de dinero y cartas, saliera de la ciudad para irse a otra ciudad. And he grabbed Tetzel and gave him a beating. Y después agarró a este Tetzel y le dio unos buenos golpes And he took the money. y se llevó el dinero. Well, eventually they caught him. Pues eventualmente lo arrestaron. And he appeared before Duke George, the judge. Y apareció frente al juez, que era Duca Jorge. And the Duke was highly irritated with the case. Y el Duca se encontraba muy irritado respecto a esta situación. And then he picked up the indulgence and said, but I have been forgiven in advance for this. Pero el acusado tomó su indulgencia y la mostró al juez y le hizo ver que él había sido perdonado al avance por haber cometido este hecho. And the Duke ordered that he should be acquitted. Y el Duca ordenó que él tenía que ser liberado. This comes from the history of Romanism. This is a fact. This is what really happened in those days. Y esta viene de una cita de la historia del romanismo, y este es un hecho, es cosas que, asuntos que realmente acontecían en esos tiempos. Now, the area where Tetzel was working was the same area where Martin Luther was preaching. Ahora, el área geográfica donde Tetzel estaba trabajando era la misma área donde Lutero estaba predicando. And many of his parishioners came with their indulgences and said, look, I have a license. Ahora, muchos miembros de la iglesia, de la parroquia de Lutero, vinieron con estos papeles de indulgencias y decían, mire, yo tengo ya una excusa, ya puedo hacer. And so Luther became highly indignant.
Y así que Lutero se indignó profundamente. In fact, Tetzel was afterwards found to have embezzled some of the money for himself. Y así que se encontró que Tetzel de hecho había malversado bastante dinero a su favor. But Luther refused to absolve the sinners that claimed that they had the right to sin as a consequence of indulgence. Y Lutero se rehusó a absolver o perdonar a estos pecadores que alegaban tener el derecho de pecar porque tenían la indulgencia. Eventually, Luther wrote a letter to the religious authorities, Y eventualmente Lutero escribió una carta a las autoridades religiosas, to the Archbishop Albert of Mayence, al arzobispo de Alberto de Mayence y Magdeburg, and he said, "The righteous shall hardly be saved." y dijo, si los justos es que apenas van a ser salvos, So narrow is the way which leads to life. tan estrecha es la vía que conduce a la vida, Those who are saved are called in the scripture brands saved from the burning. y los que son salvos son llamados de las Escrituras tizones sacados de un fuego. Everywhere the Lord reminds us of the difficulty of salvation. Y por todos lados el Señor nos hace recordar de la dificultad de la salvación. How then dare these men seek to render poor souls fatally confident of salvation? ¿Y cómo se atreven estos vendedores a hacer que estas personas sean tan confiadas en el asunto de la salvación? And on the mere strength of a purchased indulgences and futile promises. Simplemente basándose sobre lo que es una indulgencia o una promesa fútil. And then Martin Luther made a list of why indulgences were not biblical and not right. Y después Martín Lutero creó una lista de por qué las indulgencias no eran bíblicas y correctas. And on October the 31st, 1517, Y en el 31 de octubre del 1517, he nailed his 95 theses to the door of his church. él pegó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. This is the famous image of him nailing his theses to the door. Y aquí el cuadro famoso donde lo vemos que está pegando las tesis a la puerta. Now, this was a common practice in those days. Ahora entiendan que este era un asunto, algo que se hacía de manera normal en esos días. And it was written in Latin. Y las tesis estaban escritas en latín. So it was to encourage debate amongst the learned and the religious learned. Así que las tesis eran para más bien animar el debate entre los estudiosos y los estudiosos religiosos. But very quickly they were translated. Pero se tradujeron muy rápidamente And they were spread all over Germany. en alemán y fueron difundidas por toda Alemania. And it kindled a fire that he never reckoned with. Y estas tesis prendieron un fuego con el cual Lutero nunca se había esperado. Today, if you go to this church, the theses are still to be seen there. Y si uno visita esa iglesia hoy en día, las tesis aún se pueden ver ahí, On the door en la puerta and in the inside. y adentro de la iglesia. It deals only with indulgences, none of the other issues of the Reformation. Y estas tesis hablan solamente de las indulgencias, no hablan de otros aspectos de la reforma. Now, there's another interesting piece of history. Ahora, otro asunto de historia interesante. You know, history is more interesting than fiction. Saben ustedes, la historia es mucho más interesante de lo que es la fantasía o la ficción. Now, the Duke who ruled this area Ahora, el duque que estaba encargado, que gobernaba esta área, was Duke Frederick, era el duque Federico. and he was called Frederick the Great-Hearted One. Y estaba llamado Federico el que tenía un corazón bueno. He was a sincere religious man, Era un hombre religioso de convicciones sinceras. and he didn't approve of the selling of indulgences in his area. Y de hecho él no estaba de acuerdo con la venta de indulgencias en su área. And he wasn't just any old duke, he was an elector, Y no era simplemente un viejo duca, era un elector. which means he had a vote in the election of the emperor. Así que significa que él tenía un voto para la elección del emperador. So he had a powerful position. Así que tenía una posición de poder. And he was the one who basically employed Martin Luther, Y él era básicamente el que empleaba a Martín Lutero. and who wanted this prestigious new university to flourish. Y el que quería que esta prestigiosa nueva universidad floreciera. And here is his statue at Worms. Y ahí ven en la ciudad de Worms su estatua.
Now, it is interesting what happened to him. Y es interesante ver lo que aconteció con este noble. And here's another quote from history. Y aquí otra cita de la historia. I'll paraphrase it for you. Se la voy a parafrasear. On that night, before Martin Luther nailed his theses to the Wittenberg door, La mismísima noche anterior, antes de que Lutero pegara sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, this elector had a remarkable dream. este noble, este elector, tuvo un sueño increíble. And the next morning he related it to Duke John. Y la mañana siguiente él hablaba con el duque Juan And he says, I must tell you a dream I had last night. y le dijo, te tengo que contar un sueño que tuve anoche. And I dreamt it 3 times with different circumstances. Y lo he soñado 3 veces, pero en circunstancias totalmente diferentes. Now, that's very interesting because that's biblical. Y esto es muy interesante porque esto es, de hecho, algo que se encuentra también en la Biblia. Remember the story of Joseph? ¿Se acuerdan a lo mejor de la historia de José en el Antiguo Testamento? He also had dreams with different circumstances relating to the same theme. También él tuvo sueños en circunstancias diferentes, pero todos hablaban del mismo asunto. And he dreamt Así que el duque soñó that he was asked for permission for the monk to paste something on his door. que se le había pedido permiso para que el monje, es decir, Lutero, pudiera pegar algo en la puerta. And he granted permission. Y que él había dado su permiso. And then in his dream, Y después en su sueño, he saw the monk write with such a large pen vio que el monje estaba escribiendo con una pluma, digamos, una pluma tan grande, and such huge letters y estaba escribiendo con letras tan grandes that he could see it all the way to Schweinitz. que se podían ver hasta el pueblo de Schweinitz. And not only that, this pen was so long it reached all the way to Rome. Y vio que esta pluma para escribir era tan larga que hasta alcanzaba a Roma. And there it caused the tiara, the triple crown of the Pope, to shake. Y que esta pluma ahí en Roma causó que la tiara, la corona triple del Papa, estuviera bailando sobre la cabeza. And it pierced the ear of a lion. Y que agujeró el oído de un león. Remember, the lion is the symbol of Babylon. Acuérdense que el león también es el símbolo de Babilonia. And then all the princes of Europe Y después todos los príncipes de Europa en el sueño hastened to Rome se apresuraron para ir a Roma, to try and stabilize the tiara. para tratar de estabilizar esta tiara que se estaba bailando. But they could not get rid of the pen. Pero no pudieron eliminar a la pluma que estaba escribiendo. They tried to break the pen, Trataron de romperla, but it was like iron. pero era como fierro. And eventually, many pens arose. Y eventualmente muchas otras plumas salieron And then he woke up. para escribir y después se despertó. And then the monk came on the next morning and he nailed these theses to the door. Y esa mismísima mañana el monje vino y pegó sus tesis a la puerta And thereby interpreted the dream. y después interpretó el sueño prácticamente. Now, God gave this elector this dream Ahora, Dios dio a este noble, a este elector, este sueño, because he became the protector of Martin Luther. porque él se convirtió en el protector de Martín Lutero. And I think this dream was pivotal. Y yo creo que este sueño fue importantísimo. Now, what were these pens that had arisen? Ahora, ¿qué representaban esas plumas que estaban escribiendo que habían surgido? The indulgence letters were just the beginning. Ahora, las cartas de las indulgencias fueron solamente el comienzo. But what made the tiara shake is when the pens started to translate the Bible into the vulgar tongue. Pero lo que hizo que la tiara bailara sobre la cabeza del Papa fue que estas plumas empezaron a traducir a la Biblia en el idioma común y corriente. And when they tried to destroy that, many pens arose. Y cuando trataron de destruir a esa grande, muchas otras más surgieron. And the people like Tyndale and the great reformers started adding their voice to the Reformation Y movement. personas como Tyndale y otros reformadores empezaron a añadir sus voces al gran flujo de la reforma. The Pope and Tetzel were furious. Ahora, el Papa y Tetzel se virtieron en furiosos. So they publicly burnt the theses.
Así que públicamente quemaron las tesis And they drew up a counter thesis. y escribieron unas tesis en contra de lo que Lutero había escrito. And eventually the high people from Rome came to the assistance of Testel, like Mazzolini. Y eventualmente personas de alto rango de Roma, como Mazzolini, vinieron para asistir a Tetzel en este conflicto. A very influential Dominican monk. Mazzolini, un monje dominicano con mucha influencia. And he said, whoever does not rely on the teachings of the Roman Church and the Roman Pontiff Y dijo, esta persona dijo que cualquier persona que no se basa sobre la enseñanza de la Iglesia romana y del Papa romano, as the infallible rule of faith, como la regla infalible de la fe, from which the Holy Scriptures themselves derive their strength and authority, de la cual la Biblia misma trae su fuerza y su autoridad, is a heretic. esa persona es un herético, un hereje. Now the battle was on. Así que ahora la batalla había empezado. Another very important man joined them, Y otra persona muy importante se agregó a este grupo que luchaba contra Lutero. professor of scholastic theology at Ingolstadt, John Eck. Juan Eck, que era profesor de teología escolástica a la Universidad de Ingolstadt. And he said, this is the Bohemian heresy. Y esta persona dijo, esta es la herejía bohemia. Now, what did that refer to? ¿A qué se refería con esta expresión? That referred to Johann Hus. Eso se refería al reformador Juan Hus. So, Martin Luther was put into the category of heretics because he was basing his teachings on the Bible. Así que a Martín Lutero se lo puso en la categoría de herejes porque él estaba basando sus enseñanzas en la palabra de Dios. So Martin Luther answered with his resolutions, Así que Martín Lutero respondió con sus resoluciones and then he was summoned to Rome. y se lo llamó para que fuera a Roma. But Rome was very far in those days Pero Roma se encontraba muy lejos en esos días because you had to walk. porque uno, acuérdense, tenía que caminar. And so they changed it to Augsburg. Así que cambiaron la reunión para que se tuviera en la ciudad alemana de Augsburg. And Martin Luther said, Y Martín Lutero dijo, in the midst of his enemies, Christ reigns. en el medio de sus enemigos, Cristo reina, dijo él. May Christ live, may Luther die. Y que Cristo viva, siga viviendo, y que Lutero muera, si es que tiene que ser. May the God of my salvation be exalted. Que el Dios de mi salvación sea exaltado. Here is a Protestant writer Aquí una escritora protestante, that says that Augsburg was the place where they had sent him, y que dijo que Augsburgo era el lugar donde lo habían enviado, but they had already decided his fate, pero ahí ya habían decidido sobre su destino, and that they already had decided to arrest him there at Augsburg. y que ya habían decidido que en Augsburgo lo arrestarían. So we had the same situation as we had with Johann Hus in history. Así que la historia se estaba repitiendo, así como había ocurrido con Juan Hus. Martin Luther said, the more they threaten, the more they multiply my joy. Y Martín Lutero dijo, bueno, más me amenazan y más multiplican mi gozo. Quoting Jeremiah. Estaba citando a Jeremías, el profeta de la Biblia. Well, let's just jump from history to today. Bueno, ahora hagamos un salto de lo que es historia a hoy en día. This issue of indulgences, Este asunto de emitir indulgencias, has it gone away? ¿es que se ha eliminado Or is it still there? o existe? Let's jump to the present Pope, Pope Benedict. Bueno, visitamos con el presente Papa, Papa Benedicto. On Thursday, the 6th of December 2007, En el 6 de diciembre de 2007, the Pope approved the largest indulgence in the history of the Roman Catholic Church. el Papa apoyó y aprobó la emisión de más grande de indulgencias en la historia de la Iglesia Católica. Anyone who was to visit a Marian shrine Cada persona que fuera a visitar un templo mariano or just think about it o simplemente pensara en esto, was granted an indulgence. se le daba una indulgencia. All right, they learned their lessons, they didn't charge money for it. Bueno, ya aprendieron su lección, ya no cobran dinero para estos asuntos, But the principle is still very much there. pero el principio sigue existiendo. I used to be a Roman Catholic.
Yo solía ser un hombre católico romano, And when I became a Protestant, y cuando me convertí en protestante, I received a phone call from the Roman Catholic Church. yo recibí una llamada de la Iglesia Católico Romana. And in my own experience, I Bien. can vouch for this. Y en mi propia experiencia yo he visto todo esto. The priest told me, El sacerdote me dijo claramente, your father is suffering in purgatory because of you. su padre está sufriendo en el purgatorio a causa de usted. You must get back to the church and you must repent, or else your father will suffer more. Usted tiene que regresar a la iglesia y tiene que arrepentirse, si no su padre va a sufrir aún más. In my own life. En mi vida, Now the Bible says that the fathers will not be punished for the sins of the children and vice versa. ahora la Biblia nos dice que los padres no recibirán punición para los pecados de los hijos y al revés tampoco. And how did he know that my father was suffering? ¿Y cómo sabía él que mi padre estaba sufriendo? He told me that the sisters had told him, Ahora, él me dijo que las monjas, las hermanas, le habían dicho, because the spirits had informed them. porque los espíritus habían informado a estas monjas. This was spiritism. Esto era espiritismo. These were seance-like activities. Así que estas personas tenían reuniones espiritísticas, séance. So this doctrine of indulgences is more alive today than it has ever been. Así que esta doctrina de las indulgencias está más en vida y más en auge hoy en día que jamás en la historia. The pontiff said that believers who prayed at places of worship dedicated to Our Lady Así que el pontífice dijo que los creyentes que oren en lugares de adoración dedicados a Nuestra Señora, from 2 to 11 February 2009 en Nuestra Señora de Lourdes, del 2 al 11 de febrero, qualified for indulgences. calificaban para recibir una indulgencia. Isn't that incredible? ¿No es eso algo increíble? So the same issue still exists today. Así que los mismos asuntos aún existen hoy en día. Did they retract their position in Martin Luther's time? Así que durante el tiempo de Martín Lutero, ¿es que la Iglesia romana retractó su posición? No. No. They analyzed his theses and said they were erroneous. Analizaron las tesis de Lutero y dijeron, están mal. In one of them he had denied the sacrament, En una de esas tesis, Lutero había negado la validez del sacramento. that it had no efficacy unless a man had faith. Y Lutero decía que no tenía este sacramento eficacia a no ser que un hombre tuviera fe en Cristo. You see, in Roman Catholicism, Ven, en la religión católico romana, if you partake in the sacrament, si uno participa a lo que son los sacramentos de la there iglesia, is merit attached to it. uno puede recibir méritos a causa de esa participación. So the mere fact of partaking in the Mass has merit. Así que el mismísimo hecho de participar en el ritual de la misa tiene mérito en sí mismo. Martin Luther said there is no merit unless your heart is in the issue. Y Martín Lutero dijo, no existe mérito en estos asuntos a no ser que el corazón participe de esto. That's the difference between salvation by faith and salvation by works. Y esa es la diferencia entre lo que es salvación por fe y salvación por obras. And then he denied that the merits of Christ Y después negó Lutero que los méritos de Cristo formed part of the treasure from which the Pope granted indulgences. formaban parte de ese tesoro del cual el Papa sacaba indulgencias. Now what does that mean? Ahora, ¿qué significa esto? Now in Roman Catholicism it works like this. Ahora, en el pensamiento católico romano funciona así. The Pope has the capacity El Papa tiene la capacidad to take extra credit and merit and give it to someone else. de sacar de Santos o Jesucristo extra crédito o méritos y de después otorgárselo a otra persona. In this particular case, he sold it. Y en este caso en particular, con Lutero acá, se vendían estos méritos. All right? So let's say there was a saint, a Roman Catholic saint, Bueno, digamos, ilustremos esto, hubo a lo mejor un santo católico romano, or a monk, or a nun, or whatever, o un monje, o alguien así, and they did more than enough to go to heaven. y ellos obraron más de lo que se necesitaba para ir al cielo.
then the Pope could take that extra merit that was more than they needed, Así que después el Papa podía tomar parte de ese mérito extra, de esas buenas obras extra que se necesitaban para ir al cielo, and give it to some sinner who didn't have enough merit to go to heaven. y otorgarlas a un pecador que no tenía bastantes buenas obras o bastantes méritos para ir al cielo. And so, imagine the merit of Christ. Y así que imagínese pensando en los méritos de Cristo. He had so much merit to give out, he could sell indulgences to the whole world. Y Jesucristo tenía tantos méritos para regalar que el Papa podía vender indulgencias a todo el mundo. Does this doctrine still exist to this very day? ¿Es que esta doctrina sigue existiendo hasta la fecha? The answer is yes. La respuesta es sí. And that is why you can pray to saints and to departed ones, Así que esa es la razón por la cual uno puede seguir orando a los santos y a personas que ya han muerto, and they can mediate for you. y ellos pueden ser mediadores para usted. And pass on the merit through the power of the papacy. Y pasar estos méritos por medio del poder del Papa. Is this biblical? ¿Es esta enseñanza bíblica? Can I take someone else's merit to pay my way to heaven? ¿Puedo yo tomar los méritos y las buenas obras de otra persona para pagar mi camino hacia el cielo? No, the Bible says we stand individually before the judgment seat of God. No, la Biblia dice claramente que nosotros individualmente estamos parados frente al juicio de Dios. And I am responsible for what I do in this life. Y yo soy responsable por lo que yo hago en mi vida. But the cardinal said, no, the Pope is above Scripture and above council. Pero el cardenal respondió y dijo, no, el Papa está sobre lo que es concilios y las Sagradas Escrituras. They would have arrested Martin Luther, but he escaped. Lo hubieran arrestado a From Martín Augsburg. Lutero, pero se escapó de Augsburg. And eventually, his elector helped him and hid him. Y eventualmente su protector, el noble elector, lo ayudó y lo escondió. Here is the history and the story of Protestantism. Ahí está la historia en el libro Historia del Protestantismo. So the Pope in November issued a new decretal on the subject of indulgences. Así que en noviembre el Papa publicó otro decreto sobre la venta de indulgencias And he said, your indulgence is so great y dijo que esas indulgencias eran tan grandes that it is in proportion to the amount you pay. y dijo que eran lo suficiente grandes según el dinero que uno pagaba. Now remember, he's infallible, this Pope. Ahora, acuérdense que este Papa es infalible. So the more money you have, the more likely you can go to heaven. Así que más dinero una persona tiene y más probable es que esa persona pueda ir al cielo. This is a horrendous doctrine. Esta es una doctrina horrorosa. And then Martin Luther said, the conviction is daily growing upon me that the Pope is Antichrist. Y después Lutero dijo que la convicción está creciendo diariamente en mí que el Papa es el anticristo. Well, if you look at these doctrines, then I guess one would have to come to that conclusion. Y así que si uno estudia las doctrinas de ese sistema, uno tiene que llegar a esa conclusión. And then there came the papal bull condemning him as scandalous. Y después llegó la bula papá que lo condenaba a Lutero como un escándalo. And Martin Luther fired back with his famous work, The Babylonian Captivity of the Church. Y Lutero escribió en respuesta a su famoso trabajo que es la cautividad babilónica de la iglesia. And he said, without faith, the sacrament is dead. Y dijo que sin fe el sacramento está muerto. Now he was in a direct collision course with the theology of Rome. Ahora se encontraba en un camino de choque frontal con la teología de Roma. And it was just a short period from 1517 when he added his theses Y fue, de hecho, un periodo muy corto desde cuando él pegó sus tesis en el 1517 to just 3 years later hasta 3 años después, when he took the papal bull and he threw it into the fire. cuando tomó la bula papal que lo excomunicaba y la arrojó al fuego. He refused to recant. Y él rehusó recantar. And so he was called to the Diet of Worms. Y así que fue llamado a la dieta de Worms, a la reunión de los nobles en Worms. And Martin Luther said, I am called. Y Martín Lutero dijo, yo estoy llamado, It is ordered and decreed ha sido ordenado y decretado that I appear in that city. que yo aparezca en esa ciudad. I will neither recant nor flee. Y yo no voy a recantar ni me voy a huir.
I will go to Worms in spite of the gates of hell Yo voy a ir a Worms a pesar de las puertas del infierno and the prince of the fire of the air, power of the air. y a pesar de que haya el príncipe de los poderes del aire. He was a brave man, Era un hombre con ánimo, aliento. alone facing the power of church and state. Un hombre valiente que solo se enfrentaba con el poder del Estado y el poder de la iglesia. When so many before him had been burnt at the stake. A pesar de que muchos antes de él habían sido quemados. When I was at Worms, the great statue of the Reformation was being cleaned up. Cuando me encontraba en Worms, esta grande estatua de la Reforma estaba siendo restaurada. But they permitted to me to go behind these facades. Pero me permitieron que yo fuera atrás de esos telones. And here is the statue of Martin Luther firmly basing his faith on the Bible. Y ahí está la estatua de Martín Lutero con la Biblia simbolizando que él basaba su fe sobre la Biblia. And pointing to the Word of God as the only path for him to follow. Y indicando claramente que solamente la palabra de Dios era el único camino que él quería seguir. This is the picture of the monument. Y esta es la fotografía del monumento. And here are some of the sayings of Martin Luther. Y aquí son algunas de las frases que Martín Lutero escribió. Here he says, those who understand Christ aright, Y él aquí dice que los que entienden a Jesucristo correctamente they cannot be taken captive no pueden ser llevados cautivos by human doctrines. por doctrinas humanas. They are free according to the conscience. Ellos están libres según la conciencia. And he says, the gospel which I preach today Y dice que el evangelio que yo predico hoy is the sword with which the Lord strikes like thunder and lightning. dice que es la espada con la cual el Señor golpea como si fuesen truenos y relámpagos. He says, faith is nothing other Dice que la fe no es nada más than life in God itself. que la vida en Dios mismo. And to understand the Bible, we need the Spirit of Christ. Y que para entender la Biblia necesitamos el Espíritu de Cristo. Here he says, here I stand, I can do no other, so help me God. Y aquí dice, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Now, where did he say those famous words? Ahora, ¿dónde dijo él? ¿Dónde pronunció estas famosas palabras? It was at Worms. Se encontraba en la ciudad de Worms. Now, the building is no longer there, Ahora, la construcción donde todo esto ocurrió ya no existe. but the cathedral next to it is still there. Pero la catedral que se encontraba cerca de este lugar aún existe. And inside, they've got a replica of the actual building where this took place. Y dentro de la catedral tienen una réplica de la construcción original donde todo esto ocurrió. Now, the site today is empty, Ahora, el lugar donde esto ocurrió hoy en día ya está vacía and it's hard to get in. They lock it. y es difícil entrar porque la cierran. But we managed to get in and take the photographs. Pero logramos ingresar y tomamos fotos. And here on the floor, it tells you where the various portions were. Y ahí en el piso nos dicen las varias estancias donde algo ocurrió. Here's the great hall. Ahí estaba la grande sala. And here stood Martin Luther in 1521 facing the Kaiser Y ahí parado estaba Martín Lutero mirando al emperador and the power of Rome. y el poder de Roma. This is the famous picture of this confrontation. Este es un cuadro famoso de este enfrentamiento. Unless I am convinced by Scripture, Y Martín Lutero dijo, si es que no estoy convencido por las Escrituras, I cannot and will not recant. yo no podré y no voy a recantar. Here I stand, I can do no other, so help me Aquí God. estoy yo, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. You know what's interesting today? The rock bands appear and they play their music at night on this very spot. Interesante que hoy en día son los grupos de música rock que aparecen y tocan su música en este lugar. Well, eventually he was exiled to the Wartburg, Eventualmente él fue exiliado en la roca fuerte de Wartburg. and there he did the greatest work that we can imagine. He translated the New Testament into the German vulgar tongue. Y allí él hizo el trabajo más importante que un hombre se pueda imaginar. Él tradujo el Nuevo Testamento en el idioma común y corriente alemán de esos tiempos. Had the elector not had that dream, he probably would not have become the protector of Martin Luther. Y si el noble elector no hubiese tenido ese sueño, seguramente no se hubiera convertido en el protector de Martín Lutero.
and studying this New Testament in the translation, y estudiando este Nuevo Testamento traducido, he sees that all the disciples were married. ve que todos los discípulos estaban casados. There is no issue, no questions of monks and nuns in the Bible. Y no hay ninguna pregunta o cuestión sobre monjes o monjas en la Biblia. And reflecting on the gross habits and activities in those monasteries, Y reflexionando y pensando sobre algunas de esas costumbres bastante malas que existían en esos monasterios, he realized that this was never the will of God. y él se dio cuenta que el celibato nunca fue la voluntad de Dios. During the Reformation in England, Durante la Reforma en Inglaterra, when they banned all monasteries, cuando prohibieron a todos los monasterios, history reveals the most horrendous finds in some of these monasteries. historia nos revela algunas de los acontecimientos horrorosos que se encontraron en esos monasterios. And so he writes his famous work against the monastic system, De Notas Monasticis. Así que Lutero escribe su famosa obra en contra de lo que es el monasticismo, llamado De Notes Monasticis, And he speaks out against celibacy, y él habla en contra del celibado por iglesia, which is not biblical. que no es bíblico. Well, the monks and the nuns streamed out of the monasteries and joined the Reformation movement. Así que las monjas y las monjas salieron de sus monasterios y se unieron al movimiento de la Reforma. A powerful blow against the system of Rome. Un golpe potente en contra del sistema de Roma. One of these nuns that came out was Catarina von Bora. Una de las monjas que salieron de esos monasterios se llamaba Catarina von Bora, And she was an insistent lady, y era una mujer con mucha persistencia, and she married Martin Luther. y logró pues casarse con Martín Lutero. And they had 6 children. Y tuvieron 6 hijos. Sadly, 3 of them died before he died. Desafortunadamente 3 murieron antes de que él muriera. But he said, I would not want to exchange my Kete for France or for Venice. Pero Lutero dijo, yo no cambiaría mi Katia ni con Francia ni con Venecia. You know, men need good wives. Saben ustedes, los hombres necesitan buenas esposas. There were times when she was the great helpmeet, the helper of Martin Luther. Y hubo periodos cuando ella fue la grande ayudadora de Martín Lutero. In the course of his work, he sometimes got depressed. Durante su trabajo, de vez en cuando, él se encontraba deprimido. And in one case, she started wearing black clothes for more than a week. Y durante un caso, ella empezó a traer ropa negra, a vestirse con ropa negra por una semana, Because he was depressed. porque él estaba deprimido. Eventually he asked her, what is this black you're wearing all the time? Y eventualmente él le preguntó, ¿pero qué es toda esta ropa negra que tú estás vestida con esta ropa? And she said, well, I am in mourning. Y dijo, bueno, yo estoy llorando, digamos. Who's dead? ¿Por qué? Pues, ¿quién ha muerto? And she said, God is dead. Pues Dios ha muerto, le dijo ella. Martin Luther said, God is not dead. Y Martín Lutero dijo, no, Dios no está muerto. She said, you certainly act like he is. Y después ella le dijo, bueno, pero tú estás actuando como si él estuviera muerto. And so Martin Luther picked himself up again Así que Martín Lutero agarró ánimo otra vez and carried on. y siguió. It's not unbiblical to become discouraged. Claro, no es algo que no es bíblico el hecho de que uno pierde ánimo. And there at the Wartburg, he does his great work of giving the Bible to the people. Así que ahí en la Rocafuerte de Wartburg, él hace ese trabajo de traducción para dar la Biblia completa al pueblo alemán. And when that first one is printed, Y cuando ese primer volumen fue impreso, 21 of the illustrations come out of the book of Revelation. 21 ilustraciones salen del libro de Apocalipsis. He was fascinated with prophecy. Así que Martín Lutero estaba fascinado con el asunto de profecía. Eventually, of course, they kept the fires of Germany burning. Y eventualmente, obviamente, tenían los fuegos en Alemania que seguían quemando. They would burn Martin Luther's writings. Quemaban los escritos de Martín Lutero.
And his students in turn would burn the Roman Catholic counter-writings. Y los estudiantes de Lutero a su turno quemaban los escritos en contra de Lutero, católicos romanos. And so a fire was kindled in Europe. Así que hubo un fuego que empezó en Europa. And Martin Luther said, the time for silence is over, the time to speak has come. Y Martín Lutero dijo que el tiempo del silencio se ha acabado y el tiempo para hablar ha llegado. Now that was the issue that fired and fueled the Reformation. Ahora, estos eran los asuntos que dieron este fuego a la Reforma. And you know, there are people that believe that all those ancient superstitions are gone. Y saben ustedes, hay personas que hoy día creen que todas estas supersticiones antiguas medievales han desaparecido. But our position today is worse than it was in the times of Martin Luther. Pero en realidad nuestra posición hoy en día es peor de la que existía durante los días de Martín Lutero. And like Martin, I believe the time for silence is over, the time to speak has come. Y como Martín Lutero, yo creo que el tiempo del silencio ya se ha acabado y el tiempo para hablar ha venido. But let me add another quote of his. Pero déjenme aquí citar otra cita de él. Let the minds clash, but keep the fists down. Y dijo que las mentes se choquen con ideas, pero que los puños se queden abajo. Our weapons are not carnal. Nuestras armas no son carnales. We don't go and blow ourselves up. No vamos y nos explotamos con bombas. We have one weapon, Tenemos solo una arma, the sword of the Lord, which is the Bible and the Word of God. la espada del Señor, que es la Biblia y solo la Biblia del Señor. Let the truth speak, Que la verdad hable por sí misma and let the consequences be what they may. y que las consecuencias sean lo que sea. In 1518, En el 1518, the Inquisitor demanded full obedience to the Pope. el inquisidor estaba requiriendo obediencia total al Papa. By 1533, the Emperor was negotiating. En el 1533 el emperador ya estaba empezando a negociar, This was a rapid movement that spread through Europe. así que este fue un movimiento extremadamente rápido que se esparció en Europa. And Luther could say Rome has cut herself off from the universal church. Y Lutero podía decir que Roma ya se había cortado de lo que era la Iglesia universal. If you reform not, I and all that worship Christ Y le decía, si la Iglesia no se reforma, yo y todos los que adoran a Cristo, do account your seat to be possessed and oppressed by Satan himself. consideramos su sede de ser poseída y oprimida por Satanás mismo. To be the damned seat of Antichrist, Y de ser la sede damnada del anticristo, which we will not be subject to nor incorporate with, a la cual no podemos estar sujetos y no podemos incorporar sus enseñanzas. but do detest and abhor the same. Pero detestamos y aborrecemos. So this was based on the Word. This was not just some vague rebellion. Así que estas conclusiones estaban basadas sobre la palabra, no era simplemente una rebelión hecha de aire.